Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, yo a ustedes ya les tengo miedo, ¿eh? ¿Por qué? Muy incisivos, muy incisivos. No, pero es solo entre nosotros, ¿eh? Ah, bueno, ok. No, 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 Ese es como... es esto, esta licencia que nos tomamos. Exacto. A ver, yo siempre fui defensor de la cuarentena y obviamente como buen periodista me gusta hablar con el diario del lunes, aunque no sea el lunes. Pero viendo lo que viene y teniendo la impresión que a partir del próximo tramo, que empezará el miércoles, se calcula, no va a ser el último esfuerzo. ¿No se empezó muy temprano? No, yo creo que se comenzó bien y fue una decisión oportuna. Y creo que estuvo bien. Recordemos también, para no trabajar con el diario del lunes, la película que estábamos viendo el 20 de marzo era lo que estaba ocurriendo en Europa, particularmente en Italia y después en España. Y el sistema de salud no estaba preparado en ese momento para responder a una epidemia de las proporciones que estaba teniendo en esos países que tienen sistemas de salud muy robustos. La medida fue bien tomada y lo que permitió es aplanar un poco la curva y permitirnos ganar tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud. Esto se hizo, digamos, se refuncionalizaron muchos hospitales, se aumentaron las camas de terapia intensiva, se reentrenaron los intensivistas, se compraron respiradores. O sea, eso se hizo bien. Y yo creo que eso nos permitió, digamos, avanzar en estos meses con yo diría una curva bastante modesta de aumento de casos, porque nunca logramos el famoso martillo que veníamos hablando recién. Eso nunca se logró. Nunca logramos un martillo efectivo. La curva siempre siguió subiendo. Ahora, ¿qué es lo que no se hizo? Si bien Perdón, ¿y cuál sería el martillo? El martillo hubiera sido hacer una cuarentena estricta en la cual, al cabo de 3 semanas, lo que recién mencionábamos, comienzan a reducir el número de casos. Ahora, perdón, Rubinstein, el martillo viene ahora. Bueno, por eso digo. El martillo inicial era un martillo que además gozaba de un enorme capital social y además un enorme capital político para el gobierno, porque era una medida que tenía un altísimo apoyo de toda la comunidad, de toda la sociedad. El tema es que en este periodo, y que yo creo que tuvo mucho que ver con que, digamos, algunas imprevisiones de la primera etapa, cuando se subestimó el impacto de la epidemia, no teníamos test y no alistamos, yo diría, digamos, los equipos suficientes para salir a bloquear los focos a través de testeo, trazado de los contactos y aislamiento. Cuando todavía teníamos pocos casos. Yo recuerdo haber publicado una nota hace cosa de casi 2 meses, donde lo que decía era, este es el momento, teníamos 100 casos diarios en ese día, decía, bueno, este es el momento para salir con un dispositivo comunitario contundente a bloquear los casos, porque en ese momento lo podíamos hacer porque la mayoría la transmisión era a través de contactos estrechos. Hoy tenemos 2000 y pico, y mayoritariamente son por transmisión comunitaria donde no se puede asegurar ni trazar, digamos, dónde están los contactos, la cadena de contactos. Con estos 2000 que tenemos por día o más de casos, ¿se está testeando lo suficiente? No, estamos atrás todavía, pero sí lo que se ha hecho en las últimas semanas y que es muy bueno son los dispositivos como el programa Detectar, y que realmente lo que está mostrando es que es un programa exitoso. Lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace 4 semanas tuvimos el fuerte foco en los barrios de emergencia, en el barrio 31, en la Villa 1114, con, digamos, tasas de contagiosidad muy altas, y que, digamos, al cabo de 4 semanas hoy hayamos prácticamente controlado el foco, el gobierno de la ciudad haya controlado el foco con este programa, es algo sumamente importante. De hecho, tenía un R0, que es este número de reproducibilidad que mide la contagiosidad, que creo que estaba en más de 3 o casi 4, y ahora está en menos de 1, tiene 0.6. O sea que el programa Detectar, que es un programa conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad, y de la provincia, son efectivos. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer en estos 2 semanas o lo que fuere, que se va a prolongar la cuarentena de manera más estricta y va a ser un martillazo? Es no solamente dar este martillazo y que prolongar el confinamiento, sino además que se hace también para reducir la presión que hoy puede existir sobre la saturación de los servicios de salud críticos, sino que hay que hacer es salir a buscar el virus, salir a buscar los focos, aunque es mucho más difícil hoy. Ahora, ¿por qué cree usted que existió demora en eso? Digo, ¿por qué la Argentina no tuvo ese recurso
al tiempo que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, que ahí arrancó... Es que esto se debió, en el momento que se decidió hacer la compra de reactivos ya realmente había una demanda global competitiva enorme, porque todo el mundo literalmente estaba demandando reactivos. El tema es que se debió haber hecho unas semanas antes y al principio se subestimó el impacto que la epidemia podía tener en la Argentina. Camas. En la Ciudad de Buenos Aires el 48% ocupado de las camas críticas, las camas destinadas de terapia intensiva para el COVID-19. En la provincia 53, ¿alcanza, no alcanza? ¿Qué números indica eso? El tema, no sé, si uno ve la foto, el sistema de salud no está ni por asomo hoy al borde del colapso, ni del desborde. Lo que pasa es que lo que hay que ver es la película, cómo viene la progresión. Y además hay que tener en cuenta que entre que uno toma la medida y se produce el efecto de esa medida, pasan habitualmente 3 semanas. Entonces, uno no puede esperar hasta que esté el 98% de las camas ocupadas para decir cierro la válvula. Viene como una marea. No, porque es así. Digamos, ya estos casos que están apareciendo hoy van a complicarse. El desenlace, sea la recuperación, sea la internación en terapia intensiva, o sea la muerte, se va a producir en 3 semanas en promedio. Con lo cual, uno tiene que tener... No me parece inadecuado que ante este escenario, digamos, se endurezcan las medidas. Lo que pasa es que no creo que sea suficiente solo el endurecimiento. Hay que hacer una estrategia, hay que ampliar la estrategia activa de búsqueda, más allá de que hoy, dado que el número de casos que existen y la transmisión comunitaria es muy difícil, necesitamos, honestamente, por lo menos la estimación que yo he hecho, son 4.000 equipos de 4 o 5 personas, es decir, entre 15 y 20.000 personas, que ese recurso humano existe, pero hay que prepararlo. Doctor Rubinstein, en la charla en las últimas horas entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta apareció el tema de las salidas recreativas. Esto es la salida en la ciudad el fin de semana de los padres que salimos con los chicos y el tema de los runners tan meneados. ¿Cómo ve usted esto que todo indica que seguiría en la ciudad el paseo con los chicos, pero por 15 días, chau runners? Las salidas recreativas me parece bien, hay que generar válvulas de escape, digamos, sobre todo en los chicos y también en los adolescentes. Realmente digamos, todo el impacto emocional, psicosocial que está teniendo el confinamiento prolongado es muy, muy grande. Respecto a los corredores, yo lo he dicho varias veces, digamos, la contagiosidad en los espacios abiertos es extremadamente baja y muchos de los estudios que decían que la distancia recorrida por las secreciones en los atletas es mucho mayor, etcétera, son estudios de laboratorio que han sido desestimados por la comunidad científica. Yo creo que la medida acá se está tomando ya, digamos, pensando en algunas otras cosas, en lo político, en lo solidario, digamos, no es una razón epidemiológica la suspensión de los runners. Rubinstein, cuando yo recuerdo hace 60 días atrás, era como muy esperanzador, algunos científicos del exterior especialmente que decían, bueno, el virus tiene un periodo de maduración de 70 días, pero después empieza a desaparecer. Pareciera que no es así, ¿no? No, es que nunca yo o sea, honestamente creo que no recuerdo sí que hubo 2 o 3 epidemiólogos que plantearon eso sin demasiado sustento científico. Sí, no es así. Dígame, doctor. Pero está bajando lo que sí se está la virulencia. Viendo, está bajando la virulencia, las sucesivas mutaciones pareciera que están disminuyendo la virulencia, así como están aumentando la contagiosidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que contagia menos o que el virus pierde fuerza? No, está aumentando la contagiosidad, pero está bajando la virulencia, lo cual habla de que probablemente las complicaciones, la letalidad vaya disminuyendo, vaya bajando. Dígame, usted decía recién, parece, si usted dice parece, imagínese lo que decimos nosotros, hablando de la pandemia. Pero digo, a ver, le pido, le propongo, no es un juego, pero le propongo que a esta altura de la pandemia, que ya no en la Argentina, en el mundo, ¿cuáles serían las 2 o 3 certezas? Si es que hay, a lo mejor usted me dice, mira, no hay ninguna. Bueno, a lo mejor no hay ninguna. Digo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, nosotros empezamos esta pandemia y el barbijo era una porquería. Hoy el barbijo es esencial. Digo, yo a veces digo, bueno, esto pareciera ser una certeza. ¿Hay alguna otra que uno diga, bueno, respecto de la enfermedad o del contagio, este par de cosas son imprescindibles? No, hay varias cosas. Primero, son muchas más las incertezas que las certezas. Está bien, claro. Es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, toda la humanidad es susceptible. Todos estamos, y creo que lo dije alguna vez, haciendo un experimento social a gran escala donde hoy
o no sé si hoy, pero prácticamente la mitad de la humanidad está en cuarentena. Esto no ha ocurrido nunca en la historia del hombre. Así que claramente estamos frente a un escenario absolutamente nuevo. ¿Qué certezas tenemos, si hay alguna? Bueno, que parece que, digamos, esto es una pandemia, que la letalidad es menor que la que se esperaba, que la que se pensaba al principio. Cuando esto surgió en China, se pensaba que la letalidad, que era la tasa de letalidad, era aproximadamente 5%. Hoy, cuando se ve que la mayoría de los casos son asintomáticos o levemente sintomáticos y ni siquiera se diagnostican en gran medida, Sí. la letalidad está muy por debajo del 1%, que sigue siendo más que la gripe. Global estamos Sí. hablando, ¿no? Global, de los infectados, no de Correcto. los detectados. No, está claro. ¿Ok? Entonces, esto ya es una buena noticia. Por supuesto que si estamos hablando de que toda la humanidad se infecta, obviamente ese 0.6%, que es lo que se está pensando ahora, satura todo y colapsa todos los sistemas de salud del mundo. Por eso es muy importante tomar todas las medidas de distanciamiento físico, uso de barbijo, que es cierto, no había demasiada evidencia al principio de la epidemia, pero había sí mucha evidencia empírica por lo que había pasado en los países orientales y ahora sí se está viendo cada vez más evidencia de la protección del barbijo, Ahora, por ejemplo. Perdón, Rubiste, pero hay una cosa que me parece que cambió, ¿no? Hasta ahora era, o cambió, se está modificando, o hay la estadística demuestra que está variando un poco, que era, bueno, en los casos de mortalidad de los adultos mayores. Ahora también hay jóvenes que Sí, pero es muy, muy baja. O sea, afecta a los jóvenes principalmente. De hecho, en la Argentina estamos viendo la edad promedio es creo que 36, 37 años. Pero la letalidad mata claro. a los ancianos, y no a todos, mata a los ancianos frágiles, a los que tienen problemas crónicos, a los que tienen más de 70 años. O sea, bueno, En donde la letalidad, ojo, donde la letalidad es mayor, tampoco es que mata a todos, ¿no? La letalidad aumenta de manera muy importante. dígame, respecto de la discusión que sigue estando, aunque no es a mi juicio una dicotomía entre cómo equilibramos este cierre tan ostensible con bueno, un país tan precario como la Argentina en términos económicos sociales. ¿Cuál es su mirada? Mi mirada es que tenemos que ir, o sea que yo creo que en estos, digamos, sí, en esta nueva etapa de endurecimiento, me parece que además de cambiar la comunicación en cuanto a, no creo que sea, no creo que sea apropiado decir esto va a ser 2 semanas, es el último esfuerzo y después esto se Yo acaba, creo que no va a ser así. porque no sabemos, porque no, ojalá, pero no lo sabemos. Lo que sí me parece es que tenemos acá que trabajar todos, toda la sociedad, no solo el gobierno, en un plan de salida. Aunque sea que decir, miren, estas son las condiciones en las cuales se va a poder salir de la cuarentena de esta manera. Por ejemplo, decir, bueno, una vez que hagamos este martillazo, vamos a salir a buscar los casos, ampliando los dispositivos comunitarios de largo alcance, muy ampliados. Vamos a proteger a la población más vulnerable, que son los viejos, que son los pacientes con las personas con enfermedades crónicas. Vamos a seguir en este abordaje especial en las poblaciones más vulnerables, como son las que viven en los barrios de emergencia o en los geriátricos. Los geriátricos, digamos, la mitad de las muertes en Europa es población que estaba institucionalizada en geriátricos. Vamos a ir a las cárceles, vamos a ir a todos los ámbitos cerrados. Digamos, esas son las condiciones que yo creo que se pueden ir relajando en la medida, por supuesto, que logremos dar ese martillazo y que sea efectivo y empezar a abrir la economía. Yo coincido que, digamos, no podemos soslayar el fuertísimo impacto económico, social, emocional e institucional, ustedes lo plantearon recién, que está teniendo la cuarentena prolongada. el martillazo llega cuando llega el frío, ¿no? En la Argentina, concretamente. ¿Eso agrava la situación? ¿Complica la situación? En cuanto al coronavirus, no parece que haya una influencia demasiado importante del clima, por lo menos en esta primera gran oleada donde toda la humanidad es susceptible. No parece, de hecho, en Brasil, digamos, países tropicales están en este momento, digamos, azotados por la epidemia. Sí pareciera que se puede, como otros coronavirus, que sí pudiera reconducirse esto en futuras oleadas donde quede como una enfermedad respiratoria invernal. Pero claro, el invierno lo que pasa es que además trae la gripe y otras enfermedades invernales que afectan en gran medida a los mismos grupos de riesgo que el coronavirus. Por eso la vacuna antigripal tiene que ser hecha de manera temprana, etc. También es cierto
que estas mismas condiciones de cuarentena y de aislamiento probablemente reduzcan la demanda a los servicios de salud por problemas respiratorios, tanto en los niños, porque están suspendidas las clases, como en los adultos, que están aislados. Es muy probable que tengamos menos casos de enfermedades respiratorias invernales que compensen el aumento de casos que vamos a tener por coronavirus, porque independientemente de todo, vamos a tener más casos, vamos a tener más muertes, vamos a tener más internaciones en terapia intensiva. Doctor, la última por mi parte. ¿Qué expectativas tiene sobre el antídoto o la vacuna? ¿La posibilidad de alguna droga que sirva como tratamiento o la aparición de la vacuna, sobre lo cual se generan muchas expectativas, ¿no? Incluso esta semana se habló de que podría estar, al menos experimentalmente, en septiembre ya como casi preparada? Sí, hay más de 100 iniciativas en el mundo en este momento de gobiernos, universidades, industria farmacéutica, trabajando en proyectos de vacunas. Algunos ya están en fase clínica y algunos, como este que usted menciona, de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, están mucho más avanzados. Yo no creo realmente que esto logremos tener una vacuna a fin de año por varias razones. En primer lugar, porque no es solo el desarrollo de la vacuna. El desarrollo de la vacuna, los ensayos clínicos son una parte. Primero hay que demostrar que son efectivas. No todas las vacunas son efectivas y ha habido innumerable cantidad de ejemplos donde las vacunas han tenido más perjuicios que beneficios. Esa es la primera. Y todavía no sabemos tampoco la inmunidad que deja este virus y, digamos, cuánto dura, etcétera. No lo sabemos. La segunda es que después de la etapa de desarrollo viene la etapa de producción a gran escala. Estamos hablando de miles de millones de dosis. Y luego viene la distribución. Entonces, para que llegue a, digamos, a cada persona de riesgo, probablemente, yo sinceramente no creo que pase menos de un año. Ojalá me equivoque. Y respecto a los tratamientos específicos, bueno, ahí hay algunas noticias que pueden ser interesantes. Han salido publicaciones con dexametasona para casos graves. Es un corticoide muy barato. Digamos, estamos viendo qué va a pasar con el plasma de pacientes de convalecientes, tanto en casos graves como en casos más, en casos leves. Todavía la evidencia no es tan contundente, pero bueno, es esperanzador. O sea, vamos a ir viendo otros medicamentos, como del epidemiólogo francés que hablamos, la hidroxicloroquina, fue un fracaso. Ahora, la última. Leí que ahora es necesario que el respirador se ponga antes de lo que se pensaba hace 3 meses atrás, por ejemplo. En términos de que los pacientes que están en situación crítica no hubiesen mejorado si se hubiesen puesto en un respirador un tiempo antes que haber llegado a la situación crítica. No tengo tan claro eso. No tengo tan claro eso. Y por otro lado, digamos, ojo, porque el manejo del respirador es un manejo muy sofisticado, que tiene que ser hecho por, digamos, médicos y enfermeros con mucha preparación en manejo de cuidados intensivos, y el mal uso de los respiradores puede hacer en algunos casos más daño que beneficio. Así que yo lo tomaría eso con pinzas. Doctor, muchas gracias por estar. Gracias, Buenas noches.